Hermanos, recordemos lo que hemos estado viendo en Deuteronomio. Quizá ha sido algo repetitivo, no obstante, la repetición es una de las mejores herramientas en la enseñanza. Recordemos que lo que está haciendo Moisés es aplicar los 10 mandamientos a la vida de Israel. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, están en el borde. Moisés no va a entrar y por lo tanto está dando este sermón a la orilla. Y lo que está haciendo Moisés en los capítulos 6 hasta prácticamente el final es aplicar cómo es que deberán vivir cuando entren en la tierra. O sea, cómo es que los 10 mandamientos les dan instrucciones de cómo vivir. Hermanos, esto es un punto muy importante para nosotros. Cuando vemos los 10 mandamientos, no solo debemos ver la letra, sino debemos ver las implicaciones. Debemos intentar descubrir el espíritu del mandamiento, porque es lo que Moisés ha estado haciendo. Moisés ha estado manifestando que cada mandamiento se puede, por así decirlo, profundizar hasta tal punto en donde veamos más de su esencia. Por ejemplo, cuando hablamos de que no debemos usar el nombre de Dios en vano, Moisés enfatizó que esto es más que no decir el nombre de Dios vanamente o con un chiste. Moisés profundizó y dijo, no usar el nombre de Dios en vano es de hecho vivir a la luz del Dios en quien dices creer. O sea, si tú dices creer en un Dios que es santo y justo y bueno, pero vives injustamente, impíamente, estás blasfemando el nombre de Dios. Eso es lo que hemos estado aprendiendo, hermanos, y seamos instruidos entonces que cuando meditemos en los 10 mandamientos, alcancemos a ver no solo la letra, sino el espíritu del mandamiento. Bueno, ya pasamos por los 5 primeros mandamientos. Moisés ya aplicó los primeros 5 mandamientos a Israel. En el capítulo 19 llegamos a el 6º mandamiento y nos va a tomar 3 capítulos de Deuteronomio ver la aplicación del 6º mandamiento. A ver, niños, ¿qué nos enseña el 6º mandamiento? Niños, ¿qué nos enseña el 6º mandamiento? ¿Sí vinieron los niños o no? ¿Qué nos enseña el 6º mandamiento? Bueno, los niños nos fallaron, pero papás, a ver, ¿qué enseña el 6º mandamiento? Se la sopló su hijo. El 6º mandamiento es no matarás. Pero Moisés va a aplicar este mandamiento y les dice, ok, cuando entren a la tierra y el 6º mandamiento esté en su mente, vean que esto implica más que solo no matar. El 6º mandamiento implica que el creyente debe vivir justamente. El creyente debe vivir como uno que hace cosas justas, que hace justicia. ¿Y cómo esto se va a manifestar? ¿Cómo se va a manifestar en una sociedad? Bueno, Israel debía ser una sociedad justa, con leyes justas. Y de hecho, se nos dan 3 ejemplos de cómo es que el 6º mandamiento aplica, cómo es que el 6º mandamiento aplica para Israel.
3 ejemplos. Un asesinato incidental, sin intención. Un homicidio alevoso y falsos testigos. A ver, Israel debe ser una sociedad justa y por lo tanto debe haber ciudades de refugio. Suele pasar que un hombre mata a otro, pero este asesinato fue sin intención. Sin intención. Por lo tanto, Dios provee lugares en donde aquel que cometió ese grave error podían huir y esconderse. Podían huir y tener refugio. Esto es muy importante porque los familiares iban a pedir venganza e incluso por el dolor y la tragedia podían hacer venganza con su propia mano y matar a aquel que sin intención cometió ese asesinato. Pero Israel debe ser una sociedad justa y por lo tanto, si alguien asesinó sin intención, debe ser protegido. Hermanos, estaba leyendo algunos expertos de la cultura hebrea y dicen que esto no tiene paralelo en la cultura de Israel. Debemos saber que cuando Israel existía no era el único pueblo, ¿sí? Vemos que hay pueblos aledaños. Bueno, dentro de esos pueblos se han descubierto muchas cosas de los asirios, cosas de los egipcios, el código de Hammurabi, que es una ley parecida en algunos aspectos a la de la escritura. No obstante, en cuanto a ciudades de refugio, no había un ejemplo o un paralelo en otras culturas. Ok, el segundo punto es que en estas ciudades de refugio, el homicida, o sea, aquel que asesinó con alevosía, no se podía esconder ahí. O sea, si se escondía, de todos modos iba a pagar. Porque en Israel debe haber justicia. Porque el 6º mandamiento que dice no matarás, nos dice que la venganza es de Dios y que las cosas deben hacerse justamente. Y por lo tanto, si un asesino lo hizo con toda la intención, no puede esconderse en ese lugar, sino que debe ser castigado. Y entonces vemos aquí un texto muy importante, ojo por ojo, diente por diente. Veamos que es un texto que no promueve la venganza uno a uno, ¿sí? Así es como algunos fariseos lo empezaron a usar en el tiempo del Señor Jesucristo. Ojo por ojo, diente por diente. A ver, si me ofendió, se la regreso. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, a ver, interpreten esa ley en su contexto. Porque en el contexto esta es una ley civil, no es una ley individual. Los que debían hacer ojo por ojo y diente por diente eran los jueces. Eran los jueces de Israel, no las personas. Dios puso jueces, sacerdotes, para que juzgaran cada caso justamente. Y si alguien dañó una vaca de su prójimo, tiene que pagar ojo por ojo, diente por diente. Y esto también guarda la justicia, hermanos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en las culturas vecinas, había demasiado aprovechamiento. Imagina que tú le matas el perro a el vecino sin querer y entonces piden que le consigas un caballo de sangre pura, o pura sangre, ¿sí? Pero ¿qué dice aquí? No, debe ser una ley justa. Si le lastimó el ojo, no le debe cortar la mano. Ojo por ojo, diente por diente. Porque Israel debe ser una cultura de justicia, una sociedad que refleje el Dios que tiene. Una sociedad que refleje el Dios en el que confiesan creer. Y se nos da el tercer caso. No se debe aceptar acusaciones sino con 2 testigos.
Porque imagínense que el vecino se enoja con su vecino y va y lo acusa de, ¿qué crees? Me invitó a que adorara a dioses ajenos. Dice, a ver, si no hay otro testigo, no podemos castigarlo. Y si se encuentra que es falso, debe ser castigado. Debe ser castigado. En estos tres ejemplos, en estas tres leyes, se nos manifiesta entonces el espíritu del sexto mandamiento. ¿Cuál es el espíritu del sexto mandamiento? Dios es justo y por lo tanto sus hijos y su pueblo deben manifestar esta justicia en su forma de vivir y en su forma de juzgar. Esto quiere decir que debemos conducirnos conforme a la verdad. Hermanos, esto tiene aplicaciones para la iglesia local, porque en esta iglesia local creemos en la disciplina de la iglesia, pero la disciplina de la iglesia debe ejercerse con justicia y verdad, no haciendo acepción de personas en los procesos, no tapándonos el ojo para no ver la rebeldía de uno y sí el de otro. Debemos esforzarnos porque en esta iglesia haya una disciplina eclesiástica que sea justa, que sea conforme a la verdad. Por eso el Señor promueve y desea que en una iglesia haya una pluralidad de ancianos, para que por medio de esta pluralidad haya justicia en verdad. Pero hermanos, esto también tiene aplicaciones incluso para nuestro hogar, que debemos hacer justicia, debemos ser justos. Hermanos, debemos tratar con justicia y con verdad a nuestros hijos, no haciendo acepción incluso entre ellos, no bajando el estándar para uno y subiéndolo para otro. Debemos manifestar justicia en nuestro alrededor, debemos ser hombres que caminan conforme a la verdad. Creo que esta es la aplicación inmediata para nosotros. Pero creo que este texto no solo nos lleva y nos empuja a que caminemos con justicia en la iglesia y en lo individual. Hermanos, este texto nos ayuda a interpretar por qué maldición tras maldición caen a este mundo, a nuestro país y a nuestro estado. Los juicios de Dios vienen contra aquellos que violan su santa ley. Hermanos, estamos ante un mundo que no es justo. Estamos ante un mundo repleto de injusticia por todos lados. Injusticia en la forma de gobierno, injusticia y aprovechamiento de unos hacia con otros. Hermanos, homicidios, derramamiento de sangre inocente. Y dice en el versículo Dios que eso abomina a Jehová. Abomina el derramamiento de sangre inocente. Oh, hermanos, en nuestra sociedad se llegan a cometer estos delitos de homicidas que terminan impunes. Y luego nos espantamos de por qué vienen juicios al mundo, de por qué vienen terremotos a un lugar, que por qué vienen tsunamis en ciertos lugares, que por qué aparecen pandemias, que por qué aparecen desastres. Es que la criatura se rebela contra su Dios haciendo injusticia. Dios es justo, y cuando Israel estaba siendo dirigida de cómo debía vivir, Israel debía manifestar la justicia. No nos espantemos, hermanos, más bien veamos cuán paciente es Dios, porque cuánta sangre inocente se derrama, y el Señor es paciente para con los pecadores. No nos sorprendamos que un juicio pronto venga, incluso a los países más desarrollados, donde el aborto es el pan de todos los días.
donde miles y miles de abortos se practican, sangre inocente derramada. No nos sorprendamos porque caen juicios de Dios. Digamos a la sociedad, la pregunta no es por qué Dios nos está haciendo esto, es por qué no lo ha hecho más duro. ¿Por qué no nos ha destruido ya como sociedad? Hermanos, hagamos lamentación por el estado putrefacto de nuestra sociedad, nuestro estado, hermanos. Sangre y sangre y sangre y sangre por ambición, guerrillas internas se derraman. Hagamos lamentación. Este miércoles que se acerca de oración, hermanos, lamentémonos por la condición de nuestro estado, de nuestro país, de nuestro mundo. Y pidamos a Dios que sea paciente y que nos ayude a hacer luz de justicia. Pero algo te enseña a ti esto, pecador. Dios es justo y ese es un problema para ti. El sexto mandamiento nos enseña que Dios es justo. Ese es un problema para ti. Porque si Dios es justo y has quebrantado su ley, no tendrá por inocente al culpable. No te tendrá por inocente. Tú me dirás, pero no he sido un asesino, pero no he sido este tipo de pecadores. Te creo. No obstante, eres pecador de la ley, quebrantador de la ley de Dios. Has mentido, has robado, has adulterado en tu corazón. Has codiciado lo que otros poseen. Has adorado falsos dioses. Has blasfemado contra el nombre de Dios. Eres pecador y por lo tanto un Dios justo no te tendrá por inocente en el día del juicio. Por eso dice el salmista en el Salmo 130, oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, se mantiene? No pienses que te mantendrás cuando mire a tus pecados. No pienses que te podrás defender. Has pecado y no hay excusa para tu pecado delante de Dios. Él te va a juzgar. Niños, esto es algo que deben entender de Dios. Dios es justo y porque es justo no les tendrá por inocentes cuando se enfrenten ante Él. Los va a juzgar. Niños, se van a parar delante de Dios, se van a parar delante de su trono, va a llamarlos, les va a presentar su santa ley y los va a juzgar. Su problema es que Dios ama la justicia. Y nadie de aquí está libre de este Dios justo. Pero déjame decirte algo. Puedes encontrar un lugar en donde puedas ser perdonado. No es la iglesia necesariamente. No es el bautismo. No es la ordenanza de la cena del Señor. Es mejor que una ciudad de refugio. Es como una ciudad de refugio, pero mejor. A ver, hay un parentesco entre la ciudad de refugio que tenemos aquí. La ciudad de refugio era un lugar establecido por Dios en donde alguien que cometió un accidente podía esconderse. En eso hay un parecido con nuestro Señor Jesucristo, quien ya era anticipado. Él es esta ciudad de refugio anticipada. ¿Y en dónde está el parentesco? En que aquel que se esconde en Jesucristo no será juzgado. Ahora, hay una diferencia entre la ciudad de refugio de Israel y la ciudad de refugio que es nuestro Señor Jesucristo. En la ciudad de refugio solo podían entrar los que incidentalmente pecaron. Malas noticias entonces. Si pecaste alevosamente, como es la mayoría de nuestros pecados, no te puedes esconder ahí. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es una mejor ciudad de refugio, porque no es para el que cometió un accidente en su vida y pecó. No, nuestro Señor Jesucristo vino a salvar
pecadores. Él no vino a salvar a justos, sino a los que han pecado contra Él. Y todo aquel que en Él se esconde, todo aquel que por la fe dice: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién se podrá mantener ante ti? Oh, pero Jesucristo es aquel lugar de descanso, es aquella ciudad de refugio. E incluso cuando contra ti he pecado alevosamente, en Él me puedo esconder, porque Él vino a salvar a pecadores. Él es aquella ciudad de refugio donde la ley ya no grita, ya no demanda justicia, porque todo aquel que está en Cristo ha sido perdonado, porque Dios castigó los pecados en Él. Hermanos, para perdonarnos, Dios no tuvo que ser injusto. O sea, para perdonarnos, Dios no tuvo que simplemente olvidar nuestros pecados. No, para perdonarnos Dios tuvo que ser justo. Y por eso envió a su Hijo, para que fuese castigado por los pecados de los hombres. Y por lo tanto el justo puede perdonar. Y por lo tanto el Dios santo y justo, que no tiene por inocente al culpable, puede perdonar a los pecadores. Oh, hermanos, este es el Cristo, la ciudad de refugio en la que nos hemos escondido, no por haber cometido un accidente, sino por haber pecado contra nuestro Dios. Hemos corrido a Él y nos hemos escondido. Hermanos, la ley ya no nos condena más. Estás libre de la ley, mi hermano. Libre de la ley como aquella que te acusa, ya no más. Aunque intentamos vivir obedeciendo la ley, porque la ley nos instruye, la ley ya no nos condena, ya no nos acusa, porque estamos en la ciudad de refugio. Oh, hermanos, que entonces hoy nuestros corazones estén más encendidos para cantar a nuestro Dios los himnos y salmos que traemos. Que nuestro corazón esté alegre de decir: tengo perdón en mi Cristo. Porque, hermanos, si Él mirare a nuestros pecados, ¿quién se podría mantener? Pero, amigo, ¿por qué te quedarás fuera? ¿Por qué te quedarás fuera del perdón de Dios? Si gratuitamente lo ofrece en el Señor Jesucristo. Gratuitamente lo ofrece para todo aquel que se humilla ante Él. Oh, hermanos, que alabemos a nuestro Dios por esta ciudad de refugio que nos ha dado. Porque sabe esto, amigo, sabe esto: no hay más que una ciudad de refugio, es Cristo. Con esto acabo. Es que me parece interesante que dice que los caminos tenían que estar bien establecidos para que pudieran llegar. ¿Qué pasa si el camino lo hacían así? Muy difícil, y ponían hasta trampas y demás. Pues podía alcanzarlos, ¿no? El vengador los podía alcanzar. Mira que está cerca de ti la salvación. No eres salvo por amar, no eres salvo por portarte bien, porque si así fueras nunca llegarías. Eres salvo por creer en Jesucristo, por aferrarte a Él de todo corazón. Cree en el Señor Jesucristo. Cree con todo tu corazón. Si dices: pero tengo poca fe, con esa poca fe. Pero si dices: pero dudo en ocasiones, incluso con tus dudas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero estoy sucio de pecado. Cree en Él y serás limpiado. Pero tanto he pecado, pero su sangre te puede limpiar. Cree en Él, pecador, y serás salvo. Hermanos, alabemos a nuestra mejor ciudad de refugio, nuestro Señor Jesucristo. Alabemos al Padre porque lo dio, y al Espíritu porque ahí nos guió. Amén, hermanos.